Hola, hola. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico número 2. Hoy es sábado, día de reposo, santificado y consagrado para nuestro Dios como señal de pacto entre Él y nosotros, donde estaremos escudriñando el tema de los 1000 años que registra el libro de Apocalipsis número 20. ¿Simbólicos o literales? Este video es la continuidad del estudio en curso titulado La justificación de vida para toda la humanidad en el Nuevo Testamento, bajo el tema de el infierno, enseñanza bíblica o pagana. Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración porque he recibido muchos comentarios afirmando que enseño que el infierno no existe. Y esto quiero aclararlo. En los estudios anteriores nunca he afirmado que el infierno no existe. Por lo contrario, siempre he dicho que hay un castigo para los que no conocieron a Dios y para los desobedientes al Evangelio de Jesucristo. Ese castigo es de eterna perdición y ese castigo es por medio del fuego. Ahora bien, y esa eterna perdición, la cual ya hemos discutido, voy a continuar hablando de este tema en los estudios siguientes, donde estaremos hablando del castigo por medio del fuego, el cual lleva mucho material de explicación y espero terminarlo prontamente. Ahora bien, lo que dije fue que el término infierno no existe en el texto original, el cual ha sido usado en sustitución del término gehenna o quemadero de fuego, que fue el término que Jesús usó para ilustrar el castigo por medio del fuego. Nunca he dicho que el castigo por medio del fuego no existe. Lo que no existe es la terminología infierno conforme a la definición de ese término que se origina en la mitología babilónica, egipcia, griega, pero todo esto lo voy a ir aclarando por medio de estos estudios bíblicos, hasta que demos por terminado el estudio acerca del infierno, cuyo propósito es descubrir la verdad revelada en la palabra acerca de este castigo. Yo entiendo a todos mis hermanos en Cristo que rechazan esta enseñanza bíblica. Y con mucho respeto quiero exhortarles a que por favor escudriñen la Biblia por ustedes mismos. No compren todo lo que le están vendiendo por ahí. Confirmen primero. Recordemos a nuestros hermanos de Berea. Todo era consultado con el libro, con la palabra. Yo también fui manipulado por medio de las falsas enseñanzas, las cuales llegaron a ser creencias en mi vida. Y como todos saben, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Solamente el escudriñar la verdad de Dios rompió con esa creencia preconcebida que dominaba mis pensamientos. Y si Dios lo hizo conmigo, mis amados, estoy seguro que lo hará con cada uno de ustedes. Pero tenemos que someter nuestra voluntad para que Él pueda obrar en nosotros. Esperando que mis hermanos en Cristo entiendan que Dios tiene una voluntad, un propósito y un plan para cada uno de ellos, de ustedes que están allá afuera. Y Él quiere que lo conozcan, que conozcan su plan y que ese plan y su carácter se manifieste en cada uno de ustedes, amados. Y que ese carácter se refleje por medio de ustedes y que Dios sea glorificado en ustedes. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Teniendo claro esto, continuamos entonces con el estudio. Usted preguntará, ¿qué relación guarda Apocalipsis 20 con la justificación de vida para toda la humanidad y con la teoría del infierno? Bueno, desde el punto de vista bíblico, estos temas guardan una muy estrecha relación. Recordemos que el tema central de la Biblia nos revela el amor de Dios por la humanidad. Nos revela también la historia del pecado
de la redención, expiación a favor de toda la humanidad caída por medio del Mesías. Básicamente, ese es el tema principal de la palabra de Dios para toda la humanidad. Nosotros, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, debemos de entender que todos los 66 libros que comprenden el canon bíblico, todos ellos se relacionan entre sí. Es decir, que no podemos traer una enseñanza bíblica de un libro separado de los demás libros. Todas las enseñanzas bíblicas, todos los principios bíblicos están fundamentados en el canon bíblico, es decir, en los 66 libros que lo forman. Dios no se nos revela solamente por un libro, ni solamente por el Antiguo Testamento, ni tampoco solamente por el Nuevo Testamento. Dios se nos revela por medio de toda la Escritura. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que haya un Nuevo Testamento no implica la eliminación del Antiguo Testamento, amados. El Antiguo Pacto está basado en obras y el Nuevo Pacto en fe. Pero esto vamos a hablar un poco más luego. Dios tiene una voluntad, un propósito y un plan para cada uno de nosotros, sus criaturas. Y esa voluntad, propósito y plan están revelados en toda la Escritura. Por tanto, para conocerlos, debemos de estudiar toda la Escritura y relacionarlas. Y al final descubriremos cuál es esa voluntad, propósito y plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. El capítulo 20 de Apocalipsis es uno de los capítulos más debatidos en nuestras congregaciones. La pregunta es, ¿1000 años simbólicos o literales? Bueno, ya hemos aprendido que el libro de Apocalipsis es simbólico. Por tanto, los 1000 años debemos de interpretarlos de acuerdo como está escrito el libro. Y aunque no voy a entrar en detalles acerca de las diferentes posturas que tienen nuestras congregaciones o las congregaciones del mundo, ya que como todos deben de saber, yo no me inclino a ninguna postura teológica. La verdad de Dios tiene una sola interpretación. Las estructuras teológicas son las que le han dado diversas interpretaciones a la palabra. Y esas interpretaciones, en vez de dar luz a la iglesia, ha llenado a la iglesia de tinieblas y de confusión, mis amados. Ya hemos aprendido que el libro de Apocalipsis está escrito con figuras literarias o retóricas, como símbolos, que se caracteriza por la utilización de una palabra, figura, animal, colores o números para hacer referencia a otra cosa, o que por medio de esa figura expresarnos un concepto, los cuales voy a explicar más adelante en este estudio. Hoy, por medio de este estudio, descubriremos la verdad que la Biblia nos revela acerca de estos 1000 años que menciona Juan en el capítulo 20. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo para Biblia Estudio TV, tu canal del Evangelio del Reino desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos esos hermanos que han escrito por WhatsApp pidiendo oración y solicitando información acerca de nuestros estudios. Sus peticiones han sido recibidas y estamos orando por ellas. Estoy seguro de que el Señor se glorificará en su petición. Teniendo esto claro, continuamos con el estudio. Adelante, mis. Bueno, aunque no quería entrar en un estudio profundo acerca de Apocalipsis 20, pero dado la necesidad de aclarar unos puntos relacionados a la justificación de vida
y a la teoría del infierno, me veo obligado a traerlo. Ya es tiempo de meterle el freno a estas o a todas estas enseñanzas falsas que están moldeando las mentes de nuestra iglesia. Si nadie contienda por la verdad, yo, Víctor Cáceres, voy a contender por la verdad absoluta de Dios. Si usted me quiere llamar, hereje, no tengo problema con eso. A Jesús le llamaron hereje también. Y los 3 años y medio del ministerio de Jesús en la tierra es tipo de los 3 años y medio de gran tribulación, o ese periodo de 42 meses otorgado a la bestia para que actúe y venza a los santos. Es decir, que la Biblia enseña que la iglesia va a enfrentar la gran tribulación. Sin embargo, las estructuras teológicas dicen que no. Yo no sé usted, pero yo le creo a la Biblia. Primeramente, antes de continuar, debemos recordar lo que dijimos que pasó en el huerto. El sacrificio realizado por Dios para la redención y expiación temporera para toda la humanidad. Hay que tenerlo en mente. Si perdemos esto de perspectiva, estaremos violando el verdadero significado de los textos bíblicos. La pregunta que dejamos sobre la mesa es: ¿qué significa muerte segunda? Y para que podamos entender qué es lo que esto, debemos de primero entender qué es la primera resurrección. Y les ruego que seamos objetivos en esto que vamos a estudiar. Luego que terminemos con los 1000 años, entonces continuaremos con nuestro tema principal, la justificación de vida en el Nuevo Testamento. Yo les ruego que miren por favor este video completo y lo siguiente, para que no se pierdan nada de lo que vamos a descubrir en la Biblia. Cristo dijo bien claro que declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo. Léase Mateo 13:35, ahí usted encontrará esta información. Si usted está siendo edificado por medio de este estudio, quiero exhortarle a compartir este video con todos sus hermanos en la congregación y con todos sus contactos en las redes sociales. Todas, para que también ellos escuchen y descubran todos estos misterios ocultos en la palabra de Dios para ellos. Esta es una cuestión de vida o de muerte, amados. Vamos al grano en el estudio de hoy. Vamos a leer y busquen sus Biblias. Ábranla en el capítulo 20 de Apocalipsis. Este tema ha generado muchas controversias en nuestras iglesias. Algo que en lo personal no veo ninguna controversia, ya que la Biblia habla por sí sola, contesta sus propias preguntas y es su propio intérprete. Cuando nos salimos de estos principios bíblicos, entonces se generan las controversias. ¿Por qué se han generado tantas controversias con estos textos, amados? Esa es la pregunta. Bueno, las controversias se radican en que no hemos entendido primeramente que las escrituras apocalípticas están llenas de simbologías, numerologías, colores, metáforas, ilustraciones y una serie de figuras retóricas. Ese es el primer problema que estamos encontrando. Segundo problema, que no estamos considerando las escrituras del Antiguo Testamento para escudriñar el libro de Apocalipsis, en este caso en particular que estamos estudiando, ni tampoco para interpretar las profecías reveladas en el mismo. Y para terminar, no estamos buscando la guía del Espíritu, quien es el autor inspirador de la Escritura y es el que nos va a revelar toda la verdad. Y para esto, queridos hermanos, no necesitamos ninguna estructura teológica. Lo que necesitamos es conocer la Escritura, buscar la guía del Espíritu, entender que la Biblia es su propio intérprete. Estos son los 3
recursos bíblicos para entender e interpretar la Escritura revelada. Voy a tratar de traer una explicación sencilla que todos puedan entender y que todos puedan atesorar en su corazón. Vamos a leer el Apocalipsis 20, los 1000 años. Voy a realizar este estudio en forma expositiva, ya que es de la mejor forma que se puede explicar y entender. Y aunque tengo que acudir a otros textos bíblicos, ya que no se puede interpretar este pasaje en sí solo, sino que hay que interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Dije anteriormente que debemos de aprender a atar cabos, es decir, conexiones que hay entre los 66 libros. Y antes de seguir, quiero explicar por qué Dios usa símbolos, números, colores, bestias, en su escritura. Y desde los tiempos inmemoriales, el hombre se ha valido de las cantidades numéricas para expresar distintas ideas. Y en la Biblia ha quedado registrado esa antigua y curiosa forma de expresión. Por eso los números, no solo en el Apocalipsis, sino en toda la Biblia, poseen un poderoso significado simbólico, amados. A través de las cantidades numéricas, el Padre Celestial comunica en su palabra un mensaje a su pueblo. Esto, a diferencia de lo que se pudiera pensar, no debe ser entendido como algo místico, sino meramente práctico. Pues se puede resumir con ello, con un número, todo un concepto, un complejo, en una simple cifra numérica. Lo mismo encontramos en los colores, en los símbolos, en las figuras de animales, en las metáforas, en las figuras de la naturaleza. En fin, Dios usa todas estas figuras retóricas, simbólicas, para comunicarnos un mensaje, el cual solamente puede ser interpretado o decodificado por los que tienen el Espíritu Santo y buscan su guía para interpretar el mensaje oculto en todas estas simbologías. Y además, estas simbologías protegen la Escritura de los enemigos que quieren saber la verdad que solamente ha sido revelada a nosotros, la iglesia. Amén. Ok, vamos a empezar con el verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Juan dice que vio un ángel que descendía del cielo. Y notemos que no dice entonces vi, para no atarlo a la secuencia temporal del pasaje anterior. La secuencia del pasaje anterior empieza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 19, para que lo vayan entendiendo. Si analizamos ambas secuencias, notaremos que la secuencia del capítulo 20 es la misma secuencia del 12 al 19. Pero en esta secuencia, el capítulo 20 lo revela desde otro punto de vista en manera resumida. Ese otro punto de vista lo vamos a escudriñar más adelante en un estudio que viene de camino, donde estaremos escudriñando la estructura del libro de Apocalipsis. Es decir, que Juan en este capítulo 20 inicia una secuencia nueva. Recordemos que Juan está viendo todo esto en visiones. Dios se le revela en visiones a Juan. Y Juan ve un ángel descender del cielo y dice que ese ángel viene con la llave del abismo. Primeramente, vamos a interpretar la ilustración simbólica que Juan nos revela y luego vamos a buscar la interpretación del mensaje que Dios nos transmite por medio de estas ilustraciones simbólicas, amados. Vamos por parte. Aquí encontramos una llave. La llave es una simbología usada para ilustrarnos que hay algo que está bajo dominio superior, que para que pueda actuar o entrar o salir necesita una autorización. En este caso, una autoridad que decide si actúa o no actúa, si entra o sale.
encontramos un abismo también, que es una simbología usada para ilustrarnos la maldad, la oscuridad o las tinieblas, como usted quiera. Es decir, que esa maldad está sujeta a una autoridad mayor. Y continúa Juan diciendo que también viene con una gran cadena en la mano. Ahora bien, tenemos a una maldad que está sujeta a una autoridad mayor. Y ahora encontramos que esa maldad se le va a atar o a restringir su poder. Lo que significa que antes de esto, esa maldad estaba actuando con una autoridad mucho más amplia, pero permitida por la autoridad superior. La cadena simboliza restricción de poder, es decir, que va a tener un poder limitado para actuar. Vemos que el ángel, o vemos al ángel venir con la llave y con la cadena. Esto significa que el mal ha estado actuando bajo la autoridad superior, como dije, y ahora esa autoridad superior desciende del cielo a restringir el poder de esa maldad. Lo que Dios no quiere revelar en este texto es que Él es soberano y que todo está bajo su autoridad, poder y control. Continuamos leyendo en el verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. En este verso 2, Juan finalmente nos revela quién es esa maldad que va a ser prendida o restringida su poder. Nuevamente Dios nos revela su soberanía y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Y Juan aquí nos revela todos los nombres por lo que se conoce esta maldad o esta rebeldía en contra de la autoridad de Dios. Es decir, que el ángel viene con la llave, la cadena, y su propósito es atar esa maldad conocida como dragón, diablo, serpiente antigua y Satanás. Que se me olvidó ahorita decirlo. ¿Qué nos quiere revelar Dios? El propósito de Dios es revelarnos primeramente su soberanía, que Él está en control de todas las actividades en su universo. El 3. Juan está enunciando, esto no es el 3, está enunciando, demostrándonos cómo debemos de responder ante el llamado de Dios, lo que Dios debemos de conocer sobre su Dios. ¿Con qué propósito? Para instruirnos a nosotros que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que planea debe ser reflejado, manifestado en nosotros y por medio de nosotros. ¿Okay? Para instruirnos que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que Él planea debe de ser manifestado en y a través de nuestras vidas. Claro, esa es la verdad bíblica que Dios nos revela en su palabra. Ahora, enfrentamos un reto. Identificar estas 4 simbologías que aluden a la maldad o a la actitud rebelde contra la autoridad divina. Recordemos que los nombres representan el carácter. Y vamos a empezar identificando lo que es el dragón. ¿Qué revela el Antiguo Testamento en cuanto a este dragón? Vamos a empezar con el Salmo 91:13. Dice Dios que los que habitan al abrigo de Dios moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y como resultado sobre el león y el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón. Más o menos lo que no es parte. Es decir, que cuando moramos bajo la sombra del Omnipotente, nuestra confianza en Dios hará que dominemos cada dificultad o reto que enfrentamos en nuestra vida. El león y el áspid representan al temor, las malas noticias, las heridas venenosas, en fin, todas estas fuerzas oscuras, poderosas, que el enemigo tiene como parte de su plan para destruirnos y a toda la humanidad también. Pero Jesús nos dice en Lucas 10 que nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Con nuestros pies lo pisaremos
para dar testimonio de nuestra autoridad sobre ellos por parte de Cristo. El dragón representa todos estos dominios mentales con los cuales Satanás trata de buscar que desobedezcamos a Dios y nos rebelemos a sus mandamientos. El dragón es el símbolo de China, como todos deben saber. Y todos sabemos que China tiene un control total de su población. Y ese sistema del dragón va a convertirse en una realidad mundial. Y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. En Isaías 27:1 dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y continuamos leyendo. Ahora bien, en Jeremías 51:34 hace referencia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todos sabemos que es una simbología de la idolatría, de la adivinación, la magia y la astrología. En Ezequiel 29:3 hace referencia a Faraón, rey de Egipto, y Egipto es una simbología del pecado. Amén. De la esclavitud, sometimiento, idolatría y espiritismo. Y en Apocalipsis 12:3 lo relaciona con el poder detrás de todos los imperios autoritatorios, ya que lo revela con 7 cabezas con diademas. Ese es el dragón que el ángel viene a limitar su poder. Ahora bien, pero también viene a prender a la serpiente antigua. Y en Génesis 3, esa serpiente es relacionada como la que engañó a Eva, y por medio de Eva también a Adán. Es decir, que por medio de la incitación, mentira, engaño, falsedad y vanidad, sedujo a Eva para cometer inmoralidad sexual, la cual explicaré en otro estudio, no en este, trayendo como consecuencia la separación entre el hombre y Dios. Y sobre esa serpiente también Dios nos ha dado autoridad para vencerla. También vino a prender al diablo, que significa tentador, calumniador, incitador. Y sobre este diablo también nos dice Santiago que tenemos el poder para resistirlo y vencerlo. Y por último, vino también a prender a Satanás, que es el adversario, el acusador. Y contra ese acusador tenemos un abogado para con el Padre que nos defiende, a Jesucristo el justo. En otras palabras, todas estas características que definen este agente de maldad o al mismo Lucifer son las que el ángel viene a atar. Es decir, que viene para atar ese hombre fuerte para limitar todos estos poderes de maldad y rebeliones en contra de la humanidad, en particular en contra de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué significa que el ángel descendió con la llave y la cadena para prender o atar a Satanás? Esta simbología nos revela el ministerio de Jesús y su obra en la cruz a favor de toda la humanidad. Significa que Jesús vino a atar al hombre fuerte para poder libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Eso es lo que nos revela Pablo en Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis congregados o entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos
de justicia. Eso dice la Biblia. Dice que hay que atarlo primero para poder saquear su casa. Su casa significa la autoridad que él tenía hasta ese momento sobre toda la creación. Y ahora viene la parte más importante, que fue atado por 1000 años. Y es aquí, hermano, como yo siempre digo, es donde la puerca retorció el rabo. Satanás fue atado por 1000 años. Bueno, ya hemos aprendido que esa atadura simboliza la reducción de su poderío bajo la autoridad divina. Amén, claro, en eso debe estar claro. Es decir, que Satanás opera bajo un poder limitado, y eso es lo que aprendimos en el libro de Job. Recuerde, Satanás actúa conforme a la libertad que el soberano Dios le concede. Pero ¿qué significan los 1000 años? Esa es la pregunta. Antes de continuar, es importante que entendamos qué es lo que Dios nos quiere revelar en su palabra. Ya sabemos, ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis está escrito en forma de símbolos. Por tanto, este capítulo 20 no podemos interpretarlo literalmente, mis amados. La teoría que enseñan los teólogos sobre un reino milenial en la tierra es una teoría absurda, ya que el capítulo 20 tenemos que interpretarlo conforme a la estructura del libro de Apocalipsis. Ojo con esto, no quiero decir con esto que el reino de Dios no será establecido en la tierra. De hecho, eso es lo que revelan todos los profetas del Antiguo Testamento, que el reino de Dios va a ser establecido. Cristo viene a establecer su reino en la tierra, pero no por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y la teoría de que vamos a vivir en el cielo queda descartada por la propia Escritura. Y me perdona. El capítulo 20 nos ilustra la historia del Mesías, su obra en la cruz, el tiempo en el que el mensaje del Evangelio actúa sobre la humanidad. Y por último, nos ilustra el desenlace de la historia de la redención en una vista panorámica. Va. Dios, por medio de estas simbologías, tiene el propósito de ilustrarnos su voluntad, su propósito y sobre todo su plan. Pero esto lo vamos a entender en el trayecto. Es decir, que el saqueo del reino del diablo ocurre cuando el evangelio es predicado y la gente responde en fe. Dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo. El método para saquear el reino de Satanás es por medio del evangelio. El evangelio del reino. Cada vez que predicamos el evangelio del reino, saqueamos el reino de Satanás. Cristo desarmó a los poderes, a las autoridades de Satanás en la cruz. Y es lo que Pablo nos revela en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz, amados. También Jesús en Mateo 12:28, luego de ser acusado de echar fuera a los demonios en Beelzebú, dijo lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ven? Así que en otras palabras, mis amados, que con la llegada del Mesías y su obra realizada en la cruz, Satanás fue atado o vencido o despojado, despojando todos los principados, potestades de toda autoridad. Y vemos aquí cumplirse la profecía hecha por Dios en Génesis 3:15. Con la obra realizada por el Mesías en la cruz, se cumple la herida en la cabeza de la serpiente. La herida en la cabeza de la serpiente simboliza su derrota, es decir, la caída de su imperio. Es decir, que por medio de la muerte de Cristo,
el que tenía el imperio de la muerte es derrotado, y esto es el diablo. Ahora Cristo es el nuevo emperador del mundo y las puertas de las tumbas no prevalecerán en contra de su reino, de la iglesia. Ahora bien, ¿qué significa 1000 años? Ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis ilustra su mensaje en símbolos. Por tanto, no podemos interpretar esos 1000 años como literales, como ya les he dicho, porque si lo entendemos literales, pues entonces estamos violando la esencia del mensaje que Dios nos quiere transmitir. Estamos sustituyendo el significado recibido por un significado humano. Los 1000 años debemos de interpretarlos simbólicamente. Satanás es atado por 1000 años. Los 1000 años nos ilustra la era del Evangelio, durante la cual su reino es saqueado al escuchar la gente el Evangelio y responder de la manera correcta, es decir, en obediencia y en fe. Perdón, lo acabamos de leer y vuelvo a leerlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino de su amado Hijo. Pablo aquí claramente nos dice que estamos en el reino de Cristo. En otras palabras, los 1000 años simbolizan el tiempo de los gentiles. Ilustran el tiempo transcurrido desde la resurrección de Cristo hasta su regreso. A ese periodo de tiempo es que Juan ilustra como 1000 años. Sin embargo, en la escritura, a ese mismo tiempo se le revela como tiempo de los gentiles, como 2 días o como 40 años, en otras, ¿verdad? Entre otras ilustraciones. Pablo en Romanos 5:17 muestra claramente que estamos reinando con Cristo en la actualidad. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por tanto, los 1000 años nos ilustran la era del Evangelio o el reino espiritual de Cristo. En Efesios 2:6 también Pablo nos muestra claramente que estamos reinando con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si Cristo reina desde los lugares celestiales y fuimos sentados con Él, entonces, amados, reinamos con Él. Por tanto, amados, estamos reinando con Cristo en la actualidad. Y ese reino está ¿dónde? Está en nuestros corazones y es el trono de Dios. En Colosenses 4:11 también Pablo muestra que estamos reinando con Cristo. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ya hemos mostrado que estos 1000 años simbolizan la era del Evangelio o el reino espiritual. Es decir, que nosotros como estudiantes de la Escritura, mis amados hermanos, tenemos que relacionar el Apocalipsis con los demás libros de la Biblia. Porque si no tomamos estos textos, si tomamos estos textos y tratamos de interpretarlos por sí solos, vamos a tener como resultado una interpretación fuera del contexto bíblico. Y voy a hacer un paréntesis para explicar algo. Y esto, ¿verdad? Lo voy a decir con todo el respeto que ustedes, mis hermanos, merecen. Sabemos que una de las reglas de la hermenéutica es interpretar el texto dentro de sus contextos. Sin embargo, no en todos los casos podemos aplicar esta regla. Y voy a dar un ejemplo y voy a usar el mismo propio capítulo 20. Cuando un pasaje está escrito en metáforas,
tipologías, figuras o símbolos, como en este capítulo 20, no podemos aplicar la regla del contexto. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque son símbolos. Y los símbolos son usados para ilustrarnos un mensaje que por lo general son conceptos bíblicos, los cuales se encuentran ilustrados o revelados en toda la Escritura. Ahora bien, una vez identificamos las simbologías en el pasaje, entonces sí podremos aplicar la regla del contexto, aunque no en todos los casos. Otro ejemplo, y voy a coger el libro de Nahum, que significa consuelo de Dios. Cuando leemos al profeta Nahum, a simple vista entendemos que esa profecía de castigo es para Nínive. Y de hecho, Dios le dice que profetice contra Nínive, contra la ciudad de Nínive. Sin embargo, cuando leemos todas las características reveladas en el libro sobre Nínive, si usted es un buen estudiante de la Biblia, podrá darse cuenta de que todas esas características hacen alusión a las características del Imperio Católico. Es decir, que la profecía no va dirigida a la ciudad física de Nínive, por cuanto ya Nínive no existe, sino que la profecía va dirigida a las características de Nínive, que son las mismas características que representan al Imperio Católico. Recordemos que el nombre representa el carácter, ya sea de una persona, de una ciudad, de un imperio o de lo que sea. Y esas características o actitudes son las que el Señor va a juzgar y va a castigar hasta destruirlas. Y Dios se va a consolar destruyendo el pecado o quitándolo de las personas por medio de su fuego purificador. Y este es el propósito del castigo en fuego. Ya que la persona no ha reconocido el sacrificio de Cristo a su favor, sacrificio que remueve el pecado del ser humano por su sangre y su perdón, entonces Dios tiene que aplicarle el castigo en fuego que quita el pecado, ya que no quisieron reconocer a Cristo. Por tanto, ellos van a ser pasados por el fuego para que sus pecados sean removidos de ellos y entonces sean purificados y aceptados con olor grato a Jehová. Y esto es lo que nos revelan los sacrificios por los pecados en el Antiguo Testamento. Léase Levíticos. Serán perdonados y restaurados delante de la presencia de su Creador. Aclaro, esa restauración no significa que van a reinar y que el nombre de Jesús va a ser glorificado en ellos. Esa es la eterna bendición. Solamente los que reconocieron el sacrificio de Cristo a su favor son los que van a reinar. Y el nombre de Jesús será glorificado en ellos, en nosotros. Los que no van a reinar serán los que nos servirán y obedecerán conforme a lo que nos revela Daniel 7, 26, 27. Pero para que usted pueda entender todo esto que hablo, es necesario comerse el rollo. Así como Ezequiel y Juan tuvieron que comerse el rollo y el librito, hay que comerse el rollo, es decir, la Biblia. Y cierro el paréntesis. El propósito de Dios es mostrarnos por medio de su palabra toda la verdad que necesitamos para que podamos entender su voluntad, su propósito y su plan. Y el propósito de Dios, como ya hemos dicho, y lo voy a leer nuevamente, es instruirnos a nosotros para que entendamos que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que Él planea, debe de ser reflejado y manifestado en y a través de nuestras vidas. Este es un principio bíblico que debemos de mantenerlo en primer lugar en nuestro corazón. Y vamos a dar por terminada la primera parte del estudio del capítulo 20. Los 1000 años simbólicos o literales. No quiero
Perdón. Recuerden, hermanos, no hemos terminado el estudio del capítulo 20. No lo hemos terminado. Hemos visto la primera parte del estudio. La segunda parte viene de camino. Este estudio del capítulo 20 puede tomarse hasta 4 videos de aproximadamente 30 minutos, como este, no sé, llega a 30 o más. Este es un tema muy complejo y quiero hacer lo mejor para que ustedes, mis hermanos en Cristo, sean edificados. Yo sé que Dios ha estado hablando por medio de estos estudios a mucha gente que en verdad quiere aprender a conocer la verdad. Lo veo en los textos. Gente que las vendas están cayendo de sus ojos. Y con esto termino. Dios le dice a Ezequiel que le hable a gente rebelde. Gente que no quiere entender lo que Dios quiere revelarle. Y le dice que si Dios, le revela algo que está mal en una persona, un pecado, una iniquidad o una desobediencia, y Ezequiel no reprende a esa persona morirá en su pecado, pero demandará su sangre de la mano de Ezequiel. Y lo mismo dice que si Ezequiel lo reprende y la persona escucha y se arrepiente, esa persona vivirá y Ezequiel salvará su alma. Yo no quiero pensar que estoy hablando con gente rebelde, en ninguna manera. Mi llamado es a enseñar todo el consejo de Dios para su iglesia y para el mundo. Yo estoy cumpliendo mi misión. Si usted no quiere recibir esta enseñanza, no lo puedo obligar. Sin embargo, yo cumplí con enseñarla. Escuchen o no escuchen. Y no quiero ofender a nadie. Si alguien se ha ofendido, pido disculpas. No por lo que dije, porque lo que dije es la mera verdad, sino porque como usted se ofendió con lo que dije, por eso le pido disculpas. Dios los bendiga a todos. Recuerden la segunda parte. Los amo en el amor de Jesucristo.